Altamente bendecidas. Y vamos a usar en esta mañana los versículos del 9 hasta el 14. Ya hemos considerado los primeros versículos, pero hoy solamente los versículos 9 al 14. Déjenme leerles la palabra de Dios en la versión 60, aunque vamos a estar usando para nuestro estudio la Nueva Traducción Viviente y la versión internacional. Dice así la palabra de Dios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra y estamos aquí listos, Señor, para que seas tú el que nos hables a través de tu siervo, a través de tu palabra, y a cada uno de nosotros nos des no solamente el entendimiento, sino también el discernimiento, para que cada enseñanza, cada principio, cada verdad de este mensaje, Señor, podamos hacerlo nuestro, y así, de esta manera, sea de mucha edificación. Te agradecemos por la presencia de cada uno de nuestros hermanos y amigos, y pedimos, Señor, que en tu misericordia seas con aquellos que no nos acompañan en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. 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 Quisiera solamente para recordarles, son 7 bendiciones, de hecho hemos visto 3, ¿verdad? Primeramente dijimos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha. Y luego dijimos que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos a la familia o en la familia de Dios. Y luego hablamos de que fuimos, la tercera bendición, de que fuimos redimidos y perdonados con la sangre de Cristo Jesús. Y nos quedan 4 que queremos en esta mañana mirarlas para cerrar este ciclo, ¿verdad? De esta mañana. Pero déjenme primeramente definir la palabra bendición. Yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que entendamos qué es bendición, qué significa esta palabra, bendición. Y la palabra bendición, fíjense bien, en el hebreo hay una palabra, déjenme sacar la dominguera, ¿verdad? Es Beraka, esa es la palabra hebrea de bendición y significa presente, beneficio o regalo otorgado. Esto es lo que significa la palabra bendición. También en griego la palabra es eulogía, que significa hablar bien de, alabar y celebrar. De allí viene la palabra elogiar, ¿verdad?, que usamos más frecuente en nuestro vocabulario, y es cuando hablamos bien de alguien, ¿verdad? Pero en sí, la palabra eulogía, diríamos, significa beneficio. Así que cuando hablamos de bendición, estamos hablando de un beneficio, de un regalo que se nos es otorgado. Así que son regalos, beneficios que Dios prepara de antemano para nosotros, sus hijos. Esas son las bendiciones, ¿verdad? Se los vuelvo a repetir: bendiciones son los regalos o beneficios que Dios prepara de antemano para nosotros, sus hijos. Por eso es bien importante que tú bendigas a tus padres, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Que bendigas a aquellas personas que Dios pone precisamente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque al bendecirlos le estás diciendo: Dios, yo quiero que tú les des a estas personas los beneficios, los regalos que tienes preparados para ellos.
Así que definiendo lo que son bendiciones, vamos rápidamente a la cuarta bendición, podríamos llamarle, ¿verdad? Es decir, nos ha dado a conocer su perfecto plan. Esa es la siguiente bendición. Dios nos ha dado a conocer su perfecto plan. Déjenme leerles nuevamente los versículos 9 al 10, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Yo creo que si hay algo que nos disgusta a la mayoría, para no decir que todos, a la mayoría, es no saber cómo van a terminar las cosas o cómo va a terminar algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando iniciamos un trabajo o un negocio, no sabemos realmente si ese negocio o ese trabajo va a prosperar o va a fracasar, ¿verdad? Nos gustaría, ¿verdad? Lo ideal es, no, pues esto sí va a dar resultado, ¿verdad? Cuando iniciamos una relación sentimental, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos si la otra persona, ¿verdad?, va a terminar siendo una bendición para nosotros o va realmente a hacer todo lo contrario. Pero naturalmente que nos gustaría saber, digamos, ¿qué matrimonio no tiene en mente que cuando se casan esa pareja, que ese matrimonio tenga un final feliz, sea una familia estable, un hogar lleno de bendiciones? Pero es más, no sabemos si va a perdurar, ¿verdad? Siempre queremos eso, pero no sabemos. Por eso le decía que nos molesta no saber el resultado final. Pero déjenme decirles que cuando hablamos del plan de Dios, el plan que el Señor diseñó para la vida de sus hijos, para nosotros, sus hijos, y para este mundo, ¿sabe qué? Nosotros sí podemos saberlo. Dios, hermanos, sí nos ha dado a conocer el plan completo, ¿verdad?, que Él diseñó. Tenemos la historia desde el principio hasta el final. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquellas historietas ilustradas que había antes de que hubiera todo esto de la televisión, del internet, de todas esas cosas. Pues nos divertíamos con las revistas ilustradas, ¿verdad? Había aquellas famosas historias como de Lágrimas a Prisa, ¿verdad? Calimañas, algo así. Hermelinda Linda, Aniceto Verduzco, ¿verdad? Era toda la cultura popular de aquel entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y yo recuerdo porque me tocó vender de esas revistas, ¿verdad? Y siempre se quedaba en lo más interesante. Decía, continuará, ay, ¿verdad? Queríamos que se llegara el siguiente día de la semana, cuando salía otra vez, porque queríamos continuar, ¿verdad? Después vinieron las famosas telenovelas, que era el mismo, ¿no? Nada más que era ya, pues, con personajes en vivo y esas cosas, pero es el mismo caso, ¿verdad? Es más, ya por eso no hacen telenovelas largas. Ahora hay las famosas series, tienen 10, 15 o 20 capítulos, ¿verdad? En un mes, en 2 meses sabemos el final. Y si usted es de los desesperados, ya no las ve, ahora quiere ver, va a internet y ahí tiene, de un jalón se avienta en un día los 10 capítulos y sabe el final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta, hermanos, saber eso. O sea, no nos gusta estar esperando a ver en qué termina. Bueno, el plan de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Lo tenemos. Lo tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que cuando conocemos este plan, hermanos, fíjense bien lo que aprendemos. De saber
que tenemos toda la revelación de Dios de principio hasta el final, aprendemos dos cosas con respecto al plan de Dios. Número uno, Dios tiene un plan bueno y perfecto. En muchas ocasiones, hermanos, se nos dificulta a nosotros los seres humanos creer que el plan de Dios para nosotros es bueno. Sí, especialmente, hermanos, cuando un ser querido se enferma o uno mismo se enferma de gravedad y entonces ya no hay nada que hacer. Y dicen, ¿cómo que el plan de Dios para mi vida es bueno si mi hijo de 20 años ya no tiene remedio? O cuando perdemos el trabajo, ¿no les ha pasado eso? ¿Verdad? Usted tiene un proyecto de vida en base al trabajo que tiene y de repente un día le llega usted muy contento y le dice, por favor pase a la oficina, ¿verdad? Para que firme su liquidación o su finiquito. Muchas gracias, ¿verdad? Por todo su desempeño. Entonces, cuando pasamos por esas situaciones, o cuando vemos nuestra situación actual de la corrupción que hay, ¿verdad? De la maldad, de tantas cosas que vemos, eso colabora para que, como que decimos, como que el plan de Dios no es muy bueno. Porque mire todo lo que está pasando, mire lo que me pasa a mí, mire las circunstancias en las cuales estoy. Por eso se requiere mucha fe, hermanos, para creer que el plan de Dios para nuestras vidas, a pesar de todo esto, a pesar de las circunstancias, sigue siendo bueno. Por eso es que en la palabra de Dios, hermanos, en las Sagradas Escrituras, encontramos ejemplos de personas que que vivieron o que pasaron por situaciones como las que nos toca vivir o las que en algún momento a lo mejor vamos a pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, cuando alguien habla de sufrimiento, ¿a poco no viene a su mente Job? Y yo siempre digo, ¿quién de nosotros ha pasado por las circunstancias difíciles que vivió Job? O sea que a veces lo que nosotros estamos pasando, comparadas con la de este hombre de Dios, es insignificante. Mire, la Biblia describe a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en un solo día, en unas cuantas horas, perdió familia, riqueza, amigos y salud. Es como si, ¿sabe qué? Sí le llovió sobre mojado y sobre mojado, ¿verdad? Después de ser un personaje importante, quedó en la nada. Pero todos sabemos, ¿verdad? Que detrás de todo eso estaba el plan de Dios. Mire cómo se expresaba él mismo en el capítulo 19, versículos 25 al 27 del libro de Job. Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. O sea que a pesar de todo eso, en Job prevalecía una esperanza. Un día, ¿sabe qué? Cierto, ahorita la situación está difícil, pero no va a ser para siempre, porque un día veré cara a cara a Dios. Y lo decía, ese anhelo, esta expresión, este anhelo me consume las entrañas. Habla de esa certeza que él tenía, ¿verdad? De que al final había algo mejor. Está en la misma presencia de Dios. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la cárcel en Roma, esperando ser sacrificado, ¿verdad? Aunque era completamente, diríamos, inocente, ¿verdad? Pero
precisamente, mire lo que escribe él, en la cárcel. Y déjenme decirle, hermanos, que las cárceles de aquel entonces, si hoy en día escuchamos en las noticias, o si usted ha tenido la oportunidad de visitar lo que es una cárcel aquí en nuestro país, se dará cuenta que no son las mejores condiciones, ¿verdad? Pero comparadas con las del primer siglo, pues este es un hotel de 5 estrellas. Pero mire cómo, en medio de esas circunstancias, cómo se expresaba el apóstol Pablo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo que yo aprendo, hermanos, de esto es que las circunstancias que nos rodean no son la mejor manera de medir si el plan de Dios para nuestras vidas es bueno o es malo. No es de esa manera, hermanos. No es de esa manera, como podemos decir, bueno, en base, no va a decir, el plan de Dios es bueno porque me está yendo bien. ¿Y qué va a decir cuando las cosas no estén yendo del todo bien? Por eso no es en base a eso que nosotros debemos de creer que lo que Dios tiene para nuestras vidas es bueno. Siempre hay que creer, es bueno, porque el plan de Dios es perfecto. Me gusta lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 12, verso 2, ¿verdad? Cuando habla de la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Muy bien. Segunda cosa, su plan se cumplirá en el tiempo establecido. Allí en el versículo 10 que leíamos, hay una frase también que dice, a su debido tiempo. Esto nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas de la historia. Nada pasa, hermanos, fuera del tiempo. Miren, ¿saben ustedes por qué nació el Señor Jesús hace 2000 años, hace 2020 años más o menos? Leamos Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Es decir, Cristo no nació antes ni después, sino en el preciso momento que en el plan de Dios estaba diseñado. En ese momento. Así que cuando nace Cristo, nace en el justo tiempo establecido por parte de Dios. Así que debemos nosotros, hermanos, recordar que el plan de Dios es perfecto y se va a cumplir ni un minuto antes, ni un minuto después, a su debido tiempo. Y la tercera cosa que podemos aprender de este plan es que Cristo gobernará con justicia. Déjenme leerles un pasaje del Antiguo Testamento en Proverbios 29:2. Dice así: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Ahora me pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que nuestro país gime? Basta nada más para que ustedes se den una idea, vayan a internet, ¿verdad? Y vean el sarcasmo o la manera tan satírica como se expresan, ¿verdad?, acerca de nuestros gobernantes, de nuestro gobierno. Eso es gemir. Y Salomón decía, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. En un lapso, hermanos, de tan solo unos años, déjenme contarles un poquito de los chismes políticos. En nuestro país se despenalizó el aborto. O sea, no es legal, pero tampoco se castiga a las personas que le quitan la vida a un ser que Dios crió independientemente, ya sea de los meses o de las semanas.
se legalizó el uso de marihuana